Antes de empezar con este capítulo, quiero recordarles que las membresías del canal ya están activas. Si quieres apoyar al canal y ayudarme a seguir trayendo las historias que tanto disfrutas, puedes unirte y aportar tu granito de arena. Sin más que decir, que comience el capítulo. La noche adornaba la hermosa y gran ciudad de Tokio, esta solo era una de muchas. El cielo estaba despejado y una brisa sabrosa acompañaba a este. En una de las muchas calles que rodeaba la zona residencial, una mujer alta vestida en ropas de salir caminaba a su propio paso, cabeza baja con un solo objetivo en mente. Una tienda de conveniencia abierta hasta tarde era su destino. Ella la observó y después se acercó a esta, entrando. Escucho ese típico timbre y después el ambiente cambió a uno más relajado. La dama se arregló su chaqueta y empezó a caminar por los estantes, sin buscar algo en específico. Lo que estaba haciendo era mirar discretamente al dependiente de la tienda. Un joven bajito, con una bonita sonrisa, rodeado de esa pequeña aura de optimismo e inocencia, con su cabello revoltoso y rebelde y con una voz que por alguna razón, le recordaba a la dama un pasado que pensó que ya había olvidado. Después de pasar unos minutos ojeando al dependiente, la dama suspiró para ella misma y tomó la primera caja de cerveza barata que encontró, y después se dirigió hacia el mostrador para pagarla. El peliverde, quien estaba dándole la espalda mientras acomodaba unas cosas en los estantes que tenía detrás, no la notó. La dama, quien veía al bajito dependiente, no dijo nada, solo lo observó, de arriba a abajo con una mirada fría como el hielo, no le molestaba. En el pasado, probablemente hubiera tosido falsamente para llamar su atención, o tal vez golpear ligeramente el mostrador. Pero, en el presente, solo eran momentos como estos en los cuales podía compartir con el dependiente, quien había llamado su atención hace ya un tiempo. Finalmente, el joven se volteó para agarrar algo y se asustó un poco al encontrarse a la dama ahí parada, era algo intimidante para él, después de todo, era una mujer alta y su expresión neutral asustaría a cualquiera. También se debía a quién era ella. Izuku. Señorita Tatsuma, un gusto verla en esta noche. Saludó amablemente. La dama a la cual el chico atendía era Ryuko Tatsuma, de 30 años. Mejor conocida por su apodo de modelaje, Ryukyu. Ella era la ejecutiva de Dragon Clothes and Fashion, una compañía que hacía las líneas de ropas más costosas y de calidad de toda la isla, siendo reconocida a nivel internacional incluso. Ese era el tipo de marca que representaba prestigio y dinero. Ryuko en sí tampoco se quedaba corta. Tenía una carrera como modelo desde sus 16 años, era la combinación perfecta entre belleza y músculo. Ella era el tipo de persona que podía criticar a alguien y acabar con su carrera o negocio. También era una mente maestra detrás de los negocios, siempre sabía cuándo apostar y a quién apostar, además, ella era de las quienes nunca perdían. Ryuko. Sí, buenas noches, Midoriya. Pone la caja de cerveza en el mostrador. Solo esto. Murmuró reservada. Izuku. Perfecto. El dependiente tomó la caja, miró a la intimidante mujer y dio una pequeña sonrisa, después lo pasó por el escáner, mostrando el precio de este. Izuku. Serían 25 yenes. ¿Pagará en efectivo o tarjeta? Ryuko no respondió, observando al chico y todos los detalles que había a su alrededor, desde sus ojos esmeralda hasta su cuerpo delgado, pero lo que más la atraía era su sonrisa, su maldita y inocente sonrisa. Izuku. Señorita Tatsuma. ¿Está bien? Ryuko. Lo siento, estoy cansada. Saca 40 yenes y los pone en el mostrador, para después tomar la caja e irse. Quédate con el cambio, buenas noches. Respondió cansada y triste. Izuku. Buenas noches, señorita Tatsuma. Se despidió algo extrañado. La dama salió de la tienda y se quedó parada enfrente de esta. Sus ganas de volver allá adentro y conversar sin cesar con el peliverde eran gigantes. Quería conocerlo y saber qué tenía el que ella no tenía y por qué le molestaba verlo. Pero, su lógica y racionalidad actuaron primero. Ryuko siguió su camino alejándose de la tienda, alejándose de la única persona que la había estado manteniendo cuerda en estos últimos meses, sin mirar atrás, pero, esperando volver a ir al final de la siguiente semana, como hacía siempre. Al día siguiente. En su oficina en lo alto de la conocida Torre Tatsuma. La dama con el mismo apellido estaba sentada en su escritorio, intentando concentrarse, mientras que la sonrisa y la voz algo chillante del dependiente de la tienda la distraían de su trabajo. Ahí fue cuando su asistente, Nejireado, una joven que antaño era alguien hiperactiva y curiosa, entró a su oficina, con su mirada concentrada en papeles y una mueca en el rostro, apareció. Nejire.
Ryuko volvió a mandar los documentos sin su firma. ¿Siquiera los reviso? Ryuko, ¿de cuáles me estás hablando? Nejire, de estos. La asistente dejó una carpeta en la mesa de su jefa. Ryuko lo tomó y revisó página por página. Era una proposición para una línea de ropa para jóvenes chicos de entre 14 y 17 años. Esta misma traía fotos de varios jóvenes de diferentes edades posando con las ropas de prueba. Ahí fue cuando lo vio nuevamente. Un joven algo parecido a Izuku, pero claramente con una falta de carisma y optimismo que tenía en la mayoría de las fotos. Ryuko frunció el ceño sin más. En lo único que podía pensar viendo estos era: ¿será que a Izuku le interese este tipo de ropas? Después de unos segundos deliberando, tomó su bolígrafo y firmó el último papel, dándole el visto bueno para que pusieran en producción y a la venta. Nejire tomó la carpeta y suspiró. Nejire, Ryuko, la he visto demasiado distraída estos últimos meses. ¿Todo está bien? Preocupada, Ryuko la miró, dudando si responderle con la verdad. Después de unos segundos ella asintió. No tenía por qué decirle nada a su asistente. Ryuko, estoy bien. Solo un poco cansada y estresada. Eso es todo. Estresada, Nejire. Ok, está bien, no la molesto más. Reservada. La asistente se dio la vuelta y se retiró de la oficina. Ryuko suspiró cansada y apretó el puño rabia, tuvo un pequeño ataque de ira y tiró todo lo que tenía en su escritorio al suelo. Después se levantó de su asiento y empezó a caminar alrededor de mirando por el gigante ventanal que le daba una vista perfecta de la mayoría de la ciudad de Tokio. Meses atrás, Ryuko asistió a una estúpida fiesta, algo para la caridad si recordaba bien. Para su desgracia, bebió de más y terminó merodeando por la ciudad a altas horas de la noche. Ahí fue cuando llegó a esa pequeña tienda de conveniencia en una prefectura algo pequeña y alejada del centro de la ciudad. Ahí fue cuando lo vio. El dependiente de la tienda. Algo en él llamó su atención profundamente, como si despertara algo que yacía escondido y olvido adentro de su ser. No era un deseo morboso, como el que muchos tenían de tener a alguien más joven a tu lado, no, era más sobre su niñez. Ryuko creció en una familia de dinero y lujos, siempre estuvo rodeado por todas las cosas que ella quiso. Siempre pensó que estaba destinada al éxito y que lo único que necesitaba era poder y dinero para ser feliz. Y incluso cuando empezó su carrera de modelaje en su adolescencia, siguió pensando así. Pero ahora veía a Izuku, quien le recordaba mucho a ella por alguna razón que no entendía y solo podía sentir envidia, obsesión y tal vez tristeza. Izuku tenía la misma edad que ella tuvo cuando inició su vida como adulta, adentrándose en los pozos más asquerosos de la ciudad, que eran conocidos como los plebeyos, como mansiones, peleándose y odiando al resto, compitiendo por conseguir su corona y llegar a la cima, pensando que así obtendría todo lo que siempre quiso en su vida. Pero después vio a Izuku. Era feliz constantemente, una actitud radiante, una sonrisa atrayente, un aspecto llamativo y un optimismo e inocencia la cual era difícil de encontrar. Alguien que con facilidad podría hacerlo a las portadas de jóvenes modelos y ser famoso, pero prefería quedarse con su pequeña tienda perteneciente a sus padres, pasando su verano siendo un cajero, un simple cajero. Su imagen de que para ser feliz se derrumbó en cuestión de segundos. Quería saber qué tenía Izuku en su vida que ella no, ella lo tenía todo y él nada. Ahí fue cuando su vida entera empezó a tornar alrededor del dependiente de esa tiendita. En el trabajo pensaba qué ropas le podrían gustar al pecoso, en sus descansos se imaginaba los hobbies que podría tener en su tiempo libre, al llegar a casa, se imaginaba que lo recibía y que su radiante sonrisa animaba su día entero y al dormir, se imaginaba que compartía su cama con él, incluso abrazaba a una almohada para intentar no sentirse tan sola. Todos sus pensamientos revolvían alrededor de Izuku. Diferentes maneras para complacer al pecoso y que sonriera felizmente, todo por su propia sanidad. Incluso había llegado a planear diferentes cosas para ellos, pero todo se caía en pedazos cuando se daba cuenta que él era un adolescente, que aunque no fuera ilegal, sería muy mal visto por todos. Una empresaria y modelo multimillonaria corrompiendo a un adolescente. Estaría en las noticias por semanas y todo por lo que había trabajo se iría al caño. Pero incluso, si ella misma decía que estaba mal, todavía quería intentarlo, quería intentar averiguar por qué esa sonrisa la cautivaba y la atraía como dragón a las esmeraldas. Quería conocer por qué ella era infeliz si ya había conseguido todo lo que alguna vez quiso. ¿Por qué Izuku lo hacía ver tan fácil? ¿Porque necesitaba poco para sonreír y nada para ser feliz? ¿Qué lo hacía tan especial? ¿Y por qué quería verlo feliz? ¿Acaso si él era feliz, ella también?
¿Por qué su corazón era tan selectivo molesto? Porque no pudo elegir a alguien más. La campana sonó nuevamente. Ryuko, como siempre, entró a esa humilde y pequeña tienda para poder pasar un poco de rato con su chico platónico, aunque este ni la notara del todo. Ella volteó a ver al mostrador. Ahí estaba Izuku en su simple uniforme, consistente de ropas presentables y un delantal verde oscuro. Este estaba acomodando las nuevas revistas sobre esa línea de ropa que había aprobado al principio de la semana, la de jóvenes adolescente. Ryuko ladeó la cabeza, disimulando la mirada y se fue al pasillo más alejado. Durante los siguientes 5 minutos, estuvo observando a Izuku, este terminó de acomodarlas en los estantes y después agarró una para leerla con tranquilidad. Ahí fue cuando Ryuko pensó que era suficiente. Se acercó al mostrador y esta vez, dejó un paquete de cigarros y chicles en el mostrador. Izuku la notó, dejó la revista a un lado y escaneó los productos. Ryuko, ¿algo interesante? Izuku, ¿en la revista? Nope. Ryuko, ¿y eso? Izuku, no soy del tipo gasta demasiado en ropa, prefiero algo simple para mi día a día. Nada más ni nada menos. Ryuko, oh, ya, entiendo. Izuku, bien. Serían 40 yenes. Ryuko sacó 65 yenes de su bolsillo y los puso en el mostrador. Izuku los tomó y los puso en la caja registradora, y le entregó la bolsa con los 2 artículos a Ryuko. Ryuko, quédate el cambio. Izuku, creo que eso ya es costumbre. Ryuko, sí. Buenas noches. Izuku, buenas noches, señorita Tatsuma. Ella se dio la vuelta y caminó hasta la puerta, estas abriendo automáticamente. En su mente, dudaba si irse, todavía no se sentía satisfecha con la pequeña interacción que habían tenido. Temía que no iba a soportar otra semana sin verlo hasta el próximo viernes que pasara. Suspiró para ella misma y se dio la vuelta ligeramente. Izuku notó esto y la miró fijamente, con su rebosante sonrisa adornando su rostro. Ryuko, yo. Te pregunto, ¿no crees que es demasiado tarde para que estés abierto? Izuku, hay gente que siempre necesita algo en mitad de la noche. No crea que usted es la única que viene a comprar cosas a estas horas. Ryuko, oh, ya, interesante. ¿Cuántos años tienes? ¿No eres muy joven para estar trabajando? Izuku, ¿joven? Tengo 16 años, ¿acaso no veo de 16? Ryuko, te ves de 14 años. Eres pequeño, demasiado lindo y parece que no has tocado la pubertad. Izuku iba a pelear esos factos, pero, no pudo, no se le ocurrió nada. Al final cerró el puño sonrojado de la vergüenza y fulminó a la dama con la mirada. Izuku, tal vez usted es demasiado alta para ver que yo sí tengo 16 años. Ryuko, seguro. Murmuró sarcástica. Izuku, escuche eso. Ryuko, jeje. Izuku, ¿algo más? Señorita maleducada. Ryuko ladeó la cabeza, este era el momento para preguntarle algo significativo, más que su edad, claro. Después del dilema moral que rondaba su cabeza, lo segundo que más le molestaba o atraía del pecoso era lo feliz que siempre parecía estar todo el rato que lo veía, encontrando la cosa más pequeña para entretenerse y reírse un rato. Era como si ser un cajero para la tienda de sus padres le fuera suficiente. Si se dedicara a ello, podría hacer un buen dinero iniciando en algo como modelaje, gimnasta con su cuerpo delgado o con una carrera en actuación. Mejor que estar aquí haciendo nada y recibiendo nada. Ryuko, dime, ¿no has pensado en hacer algo más que esto? Más que ser un dependiente. Izuku, ¿a qué se refiere? Ryuko, digo, algo que te traiga más dinero. Siempre estás aquí, tienes un teléfono viejo y una consola de hace 10 años en el mostrador. ¿No has pensado en algo más? ¿Cómo? No sé, modelo, actor, tal vez gimnasta. Yo podría ayudarte con eso. Hacerte rico. Izuku. Oh, la verdad, así estoy bien. Agradezco mucho la propuesta, pero, soy feliz con lo poco que tengo. Me preocupo más por mi familia que por las cosas materiales que me rodean. Siento que eso es el valor más importante para nosotros como el ser humano. El dinero va y viene, pero, la familia siempre estará ahí para ti. Ryuko lo vio por unos segundos, observando esa pequeña sonrisa sincera y su rostro lleno de serenidad. Izuku tenía una familia, tenía poco y se conformaba con ello, se conformaba con tener un mamá y papá con los cuales compartir los mejores momentos de su vida, desde sus logros hasta acompañarse mutuamente en una tarde cualquiera. Ryuko. Bien, buenas noches. Izuku. Adiós. La campana anunció su salida. Izuku asintió y siguió con su trabajo, acomodando los nuevos artículos en los estantes de la pequeña tienda. Ryuko por su parte siguió su camino.
Ahora con esa pequeña revelación rondando su cabeza. ¿Izuku era feliz porque tenía una familia? ¿Acaso eso era lo que ella necesitaba? Formar una familia y finalmente pasarse lo que muchos llaman vida. El problema para eso era que tendría que cambiar su lujoso estilo de vida. Nada de vuelos privados por el mundo, cócteles costosos, idas sin anunciar y el gusto de poder estar con quien quiera, cuando quiera. Un giro de 180 grados. Además. ¿Casarse? ¿Tener un marido? ¿Quedar embarazada? Sonaba como una pesadilla. No se podía imaginar despertando al lado de algún idiota bueno para nada para ir y atender a bebés llorones, o tal vez lidiar con los problemas de tener un embarazo. Ella era una modelo, no podía descuidar su cuerpo por 9 meses. Ladeo la cabeza y intento empujar esos pensamientos a un lado. Había una diferencia entre formar una familia y ya tener una. Izuku tenía a sus padres, ella. Sí tenía, más bien, tenía una gran familia, pero, como se podían imaginar, eran iguales o tal vez peores que la misma Ryuko. Si ella era fría, algo narcisista, sería importante. Su familia era casi igual, pero peores. Su padre, por ejemplo, fue un gran petrolero, quien engañó, amenazó y se aprovechó de familias pobres para usar sus terrenos. Su madre y su lado de la familia eran banqueros, quienes se aprovecharon de los vacíos legales para aprovecharse de las personas trabajadoras y hacer miles de millones de dólares. Su matrimonio se basaba únicamente en beneficio propio, y su nacimiento solo era más que un sello permanente. Fue criada por mayordomos y sirvientes, su agenda llena con todo tipo de cosas para hacerla una mujer casi perfecta, y la única vez que compartía con sus padres eran en cenas beneficiarias o de negocios con otras empresas, gente importante o la misma familia. Recordaba perfectamente a la última reunión familiar que tuvo. Extravagante, sí, pero era fría y vacía. No había amor y aprecio, solo miradas de envidia y cumplidos falsos para llenar una agenda de negocios. Nada más, ni nada menos. Alguien como Ryuko no sabe qué es tener una familia. Padres que te amen y aprecien, primos o primas quienes quieren compartir contigo, tíos y tías que preguntaban por ti o abuelos quienes querían verte prosperar. No estaba segura que iba a lograr formar una familia así si no conocida como era tener una. Ryuko levantó la mirada, fijándose en las estrellas que adornaban el cielo, después se imaginó cómo sería formarla con Izuku. Despertar a su lado cada día, ver su linda y sincera sonrisa cada vez que despierta, tener un desayuno con pequeños niños que tenían rastros de cabellos verdes o tal vez, ojos esmeraldas. O tal vez, también, llegar a casa después de un largo día de trabajo y que Izuku y niños imaginarios la reciban con las mejores sonrisas y abrazos que podía imaginarse. Tal vez sí quería formar una familia, pero no con cualquiera, sino con Izuku. Después de unos minutos de imaginarse una vida así, finalmente volvió a la realidad. Ryuko se dio un golpe en la cabeza, quería saber por qué Izuku era feliz, ahora lo sabía, y incluso así, su subconsciente se las arregló para hacerlo todo sobre Izuku otra vez. ¿Acaso su destino era que cada pensamiento suyo esté relacionado a ese dependiente? ¿Qué demonios le pasaba por la cabeza para pensar así? Era un menor de edad. Tal vez, necesitaba un trago, sí, lo necesitaba. Días después. Ryuko se encontraba en un hermoso vestido negro algo pegado que dejaba ver sus trabajadas y cuidadas piernas junto a sus brazos que se sentían como la tela más suave del mundo, junto a unos tacones altos que hacían resaltar una de sus virtudes más notables. Podrías pensar que se vestiría así para pasar la mejor noche de su vida, ¿no? Incorrecto. Ella estaba en una sala VIP, acompañada de 4 guardaespaldas mientras tomaba lo más fuerte que tenía la discoteca en cócteles, con una expresión amargada y fastidiada. Lo único que hacer y lo que quería hacer era quedarse en su pequeño rincón privado, viendo como varios idiotas intentaban acercarse para sacarla a bailar, pero no lograban acercarse porque su seguridad los detenía al instante, y dejaban que ella les diera un vistazo para ver si valían la pena. Ninguno lo hacía, ninguno llamaba su atención, todos se veían tan apuestos, altos, fuertes y probablemente millones detrás de ellos. Pero, ya no le parecían atractivos, ver hombres así se había vuelto parte de su rutina diaria, ya le habían dejado de gustar los hombres así. Solo podía pensar en Izuku, como cada día de su miserable vida. Su sonrisa radiante, ojos esmeralda, cuerpo delgado y cabello alborotado, junto a ese optimismo y felicidad que rodeaba con solo verlo. ¿De verdad estaba tan mal? ¿Qué fue lo que le hizo ese chico para caer tan fuerte por él? Estuvo así un buen rato. Cuando terminó su 4 cóctel, pasó lo mismo de las otras veces.
Un idiota intentó acercarse a su podía para sacarla a bailar, pero, su seguridad lo detuvo antes de siquiera acercarse. Ryuko ladeó la cabeza y lo vio de arriba a abajo, algo en él llamó su atención, se parecía a Izuku. Era un poco más alto que el adolescente, tenía cabello alborotado, cuerpo algo delgado y una sonrisa que detonaba seguridad y algo de arrogancia. Le hizo una seña a su seguridad y lo dejaron pasar. Este puso su mejor sonrisa y se acercó a Ryuko, extendió su mano con delicadeza y miró a la dama. Joven. Buenas noches, dama dragona, ¿acaso puede este príncipe de brillante armadura sacarte a bailar? Ryuko. Puedes, pero, ¿no eres demasiado joven para estar en las ligas mayores? Joven. ¿Qué puedo decir? Me gustan los retos, señorita Tatsuma. Ryuko sonrió apenas le dijo, señorita Tatsuma, Izuku la llamaba así, de la misma forma. Eso fue lo suficiente para llamar la atención de la dama, quien se levantó, acomodó su vestido y pasó al lado del joven, tomándolo de la cadera y mirándolo desde arriba. Ambos salieron a la pequeña pista de baile. El joven no tardó nada en tomarla de la cadera y entrelazar sus dedos. El DJ vio a Ryuko, supo que era a la única que tenía que complacer si quería mantener su trabajo, ella le dio una simple mirada, no era fría ni amenazante, era algo más elegante. La música que empezó a sonar era perfecta para el momento, una canción hecha para que la dragona bailara lenta y pacíficamente, a su propio ritmo. El joven no se quedó atrás, supo que tenía que hacer, siguiendo el ritmo de la dama sin hesitar. Ryuko se sintió atraída, sumida en el baile. Abría sus ojos y podía ver a Izuku enfrente de ella, se imaginaba que este joven cualquiera, probablemente de alguna familia adinerada era Izuku, y que estaba teniendo un baile con él, solo porque el joven tenía cierto parecido con su pequeño terrón de esmeralda. Su cabello alborotado, su ojos esmeralda y su cuerpo delgado, que la daba a ella la ventaja para ser más prominente y dominante en cualquier acción. Ryuko siempre añoró el poder desde pequeña, así le enseñó su familia entera, su legado siempre será tener el poder sobre otros, incluso si era algo mínimo como su futura pareja. Su ánimo subió significativamente durante el baile, dejando que los efectos de varios cócteles la hicieran pensar como si finalmente estuviera viviendo su sueño, de tener a la persona que había sacudido su vida una sonrisa a la vez a su lado, bailando lentamente al ritmo de la música lenta. Pero la realidad la volvió a golpear como lo había estado haciendo estos últimos meses. La música llegó a su fin y al abrir los ojos, se encontró con un joven cualquiera con parecidos a Izuku, pero, sin ser él. Su ánimo nuevamente decayó por los suelos, y su rostro se volvió uno amargo nuevamente. El joven intentó darle una sonrisa, pero, su seguridad desapareció al ver el rostro amargo y fastidio de Ryuko. Ella se separó y le hizo una seña a su seguridad, quienes tomaron sus cosas y dejaron la discoteca por la noche, en su limusina. Ryuko iba cabizbaja mirando por la ventana, estaba cansada de todo lo que estaba pasando. Quería librarse de esta maldición llamada Izuku Midoriya. Sus pensamientos revolvían a su alrededor, sus proyectos laborales, sus noches en la discoteca y incluso sus planes a futuro, todo por alguna razón revolvía en contra de ese pecoso. Se estaba alterando por completo, quería que todo volviera a la normalidad, quería que sus sentimientos dejaran de entrometerse en su camino. Quería pensar en frío, sin velar por el pecoso, solo por ella y nada más ella, pero, incluso eso parecía imposible. Cada segundo, cada minuto, cada hora, en todo momento pensaba en él y en su sonrisa deslumbrante, imaginándose cada posible momento que podría compartir con él en un futuro lejano. Lo único que podía hacer para volver a la normalidad, era dejar sus sentimientos al aire para que el pecoso finalmente la acepte. Una vez que lo tenga como su pareja, su mente finalmente la iba a dejar en paz, así podría continuar su vida como la dama más bella y poderosa de la isla. La semana había llegado a su fin, y como ya era rutina. La campana de la modesta tienda sonó, anunciando la llegada de una cliente. Ryuko miró a su alrededor, como siempre, el lugar estaba desolado aparte de Izuku. Al voltearlo a ver, se fijó en algo que se metió en su piel como si fuera un animal salvaje. Él estaba hablando por teléfono, uno fijo que tenía en el mostrador. Izuku la saludó con la mano y siguió hablando por este mismo, jugando con el cordón de este con su dedo. Ryuko ladeó la cabeza y fue uno de los pasillos más alejados, como siempre, solo que esta vez, en vez de mirarlo, se quedó escuchando su conversación. Estuvo por unos minutos escuchándolo hablar, no parecía estar hablando con un amigo cualquiera, al parecer era una amiga, una chica. Su conversación era alegre.
Hablaban sobre una reunión que tuvieron en días anteriores, se reían del hecho que Izuku fue el único chico que asistió, ya que los demás de su clase pensando que era una broma por parte de las chicas. Varias venas se le marcaron alrededor a Ryuko. Una sensación la cubrió por completo, estaba molesta de escuchar que Izuku había estado con otras chicas, ella siempre fue alguien posesiva con sus posesiones más preciadas. Agarró una caja de cerveza barata otra vez y caminó hacia el mostrador. Izuku le estaba dando la espalda mientras hablaba tranquilamente con su amiga. En algún otro momento, Ryuko hubiera esperado a que éste la notara para pagar, pero, esta vez no iba a ser el caso. Ryuko golpeó el mostrador con algo de fuerza. Izuku se volteó con rapidez, algo asustado, notando a la dama fastidiada, furiosa al parecer. Ella puso la caja de cerveza en el mostrador y después puso un billete de 50 yenes al lado de este. Izuku. Oh, lo siento por eso. Respondió avergonzado. Ryuko gruñó ligeramente. Izuku escaneó la caja y se cobró los 25 yenes que este costaba, además de guardar el cambio, ya era costumbre para él hacer eso. Cuando estaba a punto de poner el resto en la caja, Ryuko lo tomó de la muñeca, apretándolo con algo de fuerza. Ryuko. Mi cambio, pequeño ratero. Le ordenó fríamente. Izuku. ¿Quería el cambio? Yo, lo siento muchísimo, es que siempre lo deja atrás, es costumbre. Izuku sacó el cambio, 25 yenes. Sin notarlo, Ryuko se lo quitó de la mano y después soltó al pecoso, se dio la vuelta y se retiró de la tienda, dando un aire de molestia y frialdad que jamás le había dado al pecoso que rodeaba sus pensamientos día y noche. Y así desapareció en la oscuridad de la noche. Izuku ladeó la cabeza, y después se sobó la muñeca que ella le había agarrado y apretado, esta tenía la marca de la mano y pequeños cortes hechos por las uñas algo afiladas de Ryuko. Sin entender qué había pasado. Izuku colgó la llamada después de despedirse repentinamente y fue a la parte de atrás a buscar unas banditas para los cortes. Mientras abría los empaques de estas y se las colocaba en donde estaban los cortes, Izuku se preguntaba una cosa. ¿Acaso había hecho algo malo? ¿Será que Ryuko estaba de mal humor? ¿Será porque le había dado la espalda? Muchas preguntas, pero, probablemente jamás conseguiría respuestas, solo podía dejar eso en el pasado y esperar que la próxima vez, esté de mejor humor, si es que había próxima vez. Ryuko abrió la puerta de su limusina y se sentó, pero sin montarse del todo. Se tapó la cara con sus brazos y suspiró cansada, acaba de cometer la mayor estupidez de toda su vida. Quería confesar sus sentimientos al pecoso, no lastimarlo o hacerlo sentir mal. Agarró una de las cervezas baratas, la abrió y se tomó una al pecho. Era de esas bebidas malucas que apenas le causaban cosquillas, pero, servía para el momento. Sus guardaespaldas la miraron, esperando a que les diera la siguiente orden. Después de un rato, Ryuko volvió a llenarse de determinación. Lo de hoy solo fue un error, nada del otro mundo, solo tenía que acercarse en otra ocasión, algo fuera de esa estúpida tienda. Tendría que ser en privado, claro, pero tenía que hacerlo lo antes posible. Si quería volver a su vida normal, tenía que dejar salir esos sentimientos, tenía que ser sincera con su corazón y dejarle saber a Izuku lo que realmente siente, incluso si la rechaza, iba a sentirse mejor consigo misma después de dejar salir todo. O, al menos eso espera. Ya sería peor si la rechazan y su vida sigue revolviendo alrededor de Izuku, eso sí sería un verdadero problema que solo se podía resolver por las malas, y ella no quería eso. Pocos días después, Izuku iba caminando tranquilamente, después de un largo día de aprendizaje escolar, ya era hora de volver a casa, descansar un rato y darle revelo a sus padres en su pequeña tienda por el resto de la noche. El día estaba soleado, pocas nubes y hacía una pequeña brisa para refrescar a quien quiera que esté pasando calor. Izuku amaba esto, siempre le gustó caminar alrededor de la ciudad cuando el clima estaba así, se podría decir que su día era perfecto. De la nada, una limusina acompañada de 2 camionetas apareció calle abajo. Izuku las notó, pero, no le dio mucha importancia, después de todo, estaba caminando por una calle la cual estaba muy cerca de la autopista, no muy concurrida, pero, sí pasaban muchos carros a todas horas. Siguió silbando, ladeando la cabeza lado a lado mientras pensaba que iba a hacer su madre de comer para la cena, tenía algo de hambre. No fue hasta que la limusina bajó la velocidad y se apegó a la acera que Izuku la volvió a notar. Un hombre se bajó de una de las camionetas y se acercó al pecoso, quien se detuvo todo extrañado, sin saber qué estaba pasando. Guardaespalda. Por favor, joven Midoriya, súbase a la limusina. Izuku. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo saben mi apellido? Aléjese. El hombre suspiró y decidió abrir la puerta trasera sin más.
Izuku vio el interiores de este. Ryuko estaba sentada al fondo, recostada a la puerta del otro lado con un cóctel en la mano. Vestida con un vestido de color rojo y detalles amarillos. Guardaespalda. Ella quiere hablar con usted. Izuku miró al hombre y después asintió, extrañado y lleno de nervios. Se acercó y montó lentamente, el guardaespaldas cerró la puerta y se montó en una de las camionetas, el convoy volvió a arrancar con un destino fijo. Ryuko. Hey, ¿te apetece algo? Izuku. La verdad, no, Ryuko. Ya, entiendo, lo siento por esta aparición tan repentina, primero que todo, quería disculparme por lo de hace unos días, estaba pasando por un mal momento y no debí haberme desquitado contigo. Izuku. ¿Ok? ¿Disculpas aceptadas? Ryuko lo vio directo a los ojos y supo que era ahora un nunca. Acaba de hacer la cosa más estúpida que pudo haber hecho en esta situación. Para ella, Izuku se había vuelto su mundo entero. Para Izuku, ella solo era una cliente semanal, la cual tenía un alto perfil en la isla, nada más que eso. Ryuko, te seré sincera. Quiero que seas mi pareja. Confesó directamente, sin dejar algo de tacto en sus palabras. Izuku no reaccionó al principio, después de unos segundos, la información finalmente hizo contacto con su cerebro, golpeándolo como camión lleno de mental. No pudo articular ninguna palabra por unos segundos hasta que respiró hondo y la miró directamente. Izuku, ¿quieres que yo sea tu pareja? ¿Cómo, novio y novia? ¿Ese tipo de relación? Ryuko, sí. Eso quiero. Definitivamente era una sorpresa para el pecoso. Jamás pensó que recibiría alguna declaración de alguna chica, mucho menos de una mujer adulta, muchísimo menos de alguien como Ryuko, quien, básicamente podía conseguirse a quien quisiera cuando ella quisiera. Pero él, de todas las personas que existían y convivían con ella en su entorno, ¿lo eligió a él? Un simple cajero de una pequeña tienda en un barrio olvidado en esta gran ciudad. ¿Acaso eso tenía algún tipo de sentido? Además, ni siquiera se veían tan seguido, una vez a la semana y ya. Izuku pensó la proposición por unos cuantos segundos. Podía aceptar y olvidarse de los problemas que lo rodeaban. Podría costearse todas las cosas que alguna vez quiso, ayudar a sus padres con las deudas que molestaban continuamente, pagar por el tratamiento de su madre enferma, poder ir a la universidad sin ninguna preocupación. Literalmente tenía las respuestas a todos sus problemas enfrente de él. Alguien común aceptaría sin pensarlo, pero Izuku no era alguien común, fue educado y creció con buenos valores y modales. Muchos se tirarían de boca si la proposición cayera enfrente de ellos, pero Izuku no. No sabía quién era Ryuko Tatsuma más allá de su personaje Ryukyu. No sabía si era una buena persona, si tenía paciencia, no sabía sus gustos, cuáles eran sus objetivos en vida, ni siquiera sabía de dónde venía esta propuesta atrevida. No la conocía en absoluto. ¿Qué pasaba si aceptaba ciegamente y se encontraba viviendo con una abusiva? ¿O tal vez una alcohólica? ¿Agresiva verbal y físicamente? Exacto, no sabía, no la conocía. Con eso en mente. Suspiró, tomando su decisión. No iba a dejar que las tentaciones jugaran con su juicio. Izuku. Lo siento señorita Tatsuma, pero, mi respuesta es no. Ryuko lo miró como si su mundo se cayera abajo, bajó la cabeza, se cubrió las manos y suspiró. Lo peor que podía decir era no, ¿cierto? Además, confesar sus sentimientos no ayudó en nada, todavía se sentía igual, más bien, quería saltar contra del pecoso y pellizcar sus cachetes de niño, quería llenarlo de besos, marcas, chupetones. Esto no ayudó en nada, Ryuko. Lo entiendo, ¿ok? Fue mi culpa, no debí haberme acercado así, no nos conocemos de nada. Desde que te vi, mi mente ha estado revolviendo alrededor tuyo, siempre termino pensando en ti y, Dios, durante meses no podía sacarte de mi cabeza y se detiene y suspira hondo. Lo siento, te dejaré en tu casa. Izuku. Perdona, ¿has estado pensando en mí durante meses? Ryuko se detuvo en su rampa de disculpas y se tapó aún más la cara. Acaba de confesar la peor parte de sus sentimientos. Izuku. No te molestaría explicarme, ¿cierto? Ryuko. Al diablo. Te vi hace unos meses, no te pude sacar de mi cabeza. Solo podía pensar en ti y únicamente en ti, por eso iba cada semana a tu tienda y compraba la cosa más simples cosas, era una excusa para verte. Me imaginaba todo tipo de escenarios contigo, demonios, incluso me imaginé nosotros dos formando una familia, suena estúpido ¿verdad? Seguro piensas que estoy loca. Izuku. Oh, yo no sabía que pensabas así de mí. Murmuró sorprendido. Ryuko. De seguro que parezco una demente.
Una mujer en sus 30 obsesionándose con un adolescente de 16. Yo, lo siento mucho, Midoriya, no era mi intención arrastrarte hacia mi mundo de loco. Yo soy la adulta aquí y aún si me estoy comportando como una niña rara. Izuku, no te preocupes, yo pienso que a veces, uno no puede controlar sus propias emociones. Ryuko, sí, supongo que tienes razón. Igualmente, lo siento. De ahora en adelante, te dejaré en paz, como si nada nunca hubiera pasado. Izuku, me parece bien. Ryuko escuchó esas palabras y fue como si todo su mundo se fuera a la mierda. ¿Ahora qué iba a hacer? Había empeorado todo por haber confesado sus sentimientos y ahora iba a perder a Izuku para siempre. Decidió mantener la boca cerrada. El viaje hacia la residencia del Pecoso fue callado, incómodo para ella, estaba imaginando todas las cosas que pudo haber hecho para que esta situación hubiera terminado de forma diferente. Izuku por su parte iba perdido en sus pensamientos. La revelación de que Ryuko había estado pensando en él durante meses le había caído como balde de agua, más que la proposición de ser pareja. Definitivamente había llamado su atención. Vio ligeramente a la dama, quien claramente se veía que estaba teniendo un pequeño bajón, probablemente por el rechazo, aunque intentaba ocultarlo con esa actitud fría y reservada de siempre. Izuku no se arrepentía de su decisión de rechazarla, pero, tal vez, podía darle una oportunidad. Izuku cerró la puerta de la limusina y se alejó ligeramente. Ryuko bajó la ventana después de unos segundos, se veía tan fastidiada y algo triste por no haber conseguido su objetivo. Primera vez en sus 30 años de vida, alguien se negaba a darle algo cuando ella lo pide. Izuku soltó una pequeña risita, por esa mirada, seguro que estaba planeando varias maneras para traerlo hacia su lado. Izuku, ¿sabes? No me molestaría tener a una mujer fuerte y valiente de mi lado. Comentó con un tono ligeramente coqueto. Ryuko abrió los ojos y después posó su mirada directa en el Pecoso, sus mejillas tintadas de rojo y una expresión que demostraba confusión y molestia. Ryuko, ¿a qué te refieres con eso? Izuku, me refiero a que te daré una oportunidad para conocerte. Ryuko se sonrojó aún más, no sabía qué decir, ¿acaso estaba soñando? Izuku, fue rara tu confesión, pero, el hecho que hayas estado pensando en mí durante meses y te hayas imaginado más cosas conmigo fue una verdadera sorpresa. Te rechacé porque no te conozco, señorita Tatsuma, pero, no significa que usted me desagrade. Ryuko, ¿de verdad? Izuku, sí, de verdad. Saca un pequeño papel y le escribe algo. Aquí tiene mi número, estoy libre el sábado por la tarde. Y antes que lo planee todo, no quiero que sea algo súper extravagante, tampoco quiero que me regale cosas caras, solo quiero conocerla a usted. Ryuko. Perfecto. Toma el papel y lo deja en el asiento. Muchas gracias, Midoriya. Sé que debió ser demasiado raro para ti, espero que no te moleste estar con esta vieja dragona. Dijo avergonzada. Izuku, no se preocupe. Más bien, me siento halagado que se haya fijado en mí. Ryuko, sí, eres una esmeralda en bruto. Confesó honestamente. Izuku, gracias por el halago, señorita Tatsuma. Nos vemos el sábado. Ryuko, nos vemos. Se despidió con una sonrisa embobada. Izuku le dio una última sonrisa a Ryuko y después se dio la vuelta, dirigiéndose a su vivienda. La dama lo observó apenas se dio la vuelta, poniendo sus ojos en el cuerpo delgado del joven, apenas le habían dado la oportunidad de conocerse y ella ya se lo estaba comiendo con la mirada. Los guardaespaldas que vieron esto supieron que Ryuko estaba más que perdida, así que, arrancaron sin más. No les importaba si su jefa todavía estaba embobada imaginándose al Pecoso, teniéndolo para ella misma en la intimidad de su habitación. Izuku ya había entrado al pequeño departamento que compartía con su familia. Como ya era costumbre, su padre estaba en la cocina encargándose de la cena, su madre estaba en su habitación acostada, descansando. Isashi, ¿todo bien? ¿Te tardaste más de lo normal? Izuku, todo bien, solo, algo ocupado. Pensé que mamá haría la cena, hoy, ¿acaso le pasó algo? Isashi, ya sabes cómo está tu madre, a veces lo hace, otras veces no. No te preocupes, ella está durmiendo, además, hice tu favorito. Izuku, está bien. Isashi, dime, ¿qué te tenía ocupado? Izuku, pues, digamos que tengo una cita el sábado. Isashi, ¿en serio? Genial campeón. Sabía que algún día tendrías una. Me recuerdas a mí en la universidad. Las chicas me caían por todos lados. Pero, tu madre siempre fue la especial. Dime, ¿quién es la afortunada? Izuku, si sale algo de eso, te la presento. Por ahora, comamos, tengo hambre, jeje.
Sassy. Espero que salga algo, a tu madre y a mí nos gustaría verte con una hermosa chica. El padre le dio un pulgar arriba y ambos se sentaron en la mesa a comer katsudon. La cena fue como siempre, Izuku hablando de sus clases y su padre conversándole cosas que pasaron en la tienda, una comida en familia. Después de cenar, Izuku abrió la puerta al cuarto de sus padres, y vio a su madre durmiendo plácidamente. Al lado de ella había unas máquinas de hospital, conectadas a ella, lo más notable era el respiratorio conectado por máscara a ella. Izuku la miró con una expresión triste, para después volver a cerrar la puerta y dirigirse hacia su habitación. Ahí cerró la puerta y se dejó caer en su cama, cansado. En un rato iría a trabajar a la tienda, así que, quería tomar una pequeña antes de hacerlo. Y con esto llegamos al final de este capítulo. Si te ha gustado la historia, recuerda dejar tu me gusta y suscribirte al canal. En la descripción tienes el enlace a nuestro servidor de Discord, donde podrás unirte a la comunidad, hablar conmigo, recibir notificaciones de nuevas historias, y mucho más. Sin más que decir, este ha sido Mr. Pogo, nos vemos en el siguiente capítulo.